Bueno, buenos días. En primer lugar, daros las gracias por asistir a esta mesa redonda y a los ponentes. Para mí es un honor estar moderando esta mesa redonda porque bueno, creo que es un tema muy interesante y que nos puede dar lugar a una interesante conversación. Os voy a ir presentando a los presentes, a las personas que participan en la mesa redonda. Empezaré quizá por Marcos Latorre, que es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Tuvo premio fin de carrera del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España y también de la empresa ITP Aero. Y luego pasó a trabajar en esa empresa y inició su investigación en biomecánica computacional de sólidos blandos y tejidos biológicos en la Politécnica de Madrid también, recibiendo el premio extraordinario de doctorado. De 2017 a 2021 realizó una estancia en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Yale y centró su investigación en el desarrollo de modelos matemáticos y computacionales de crecimiento y remodelado de tejido cardiovascular, pero también de estructuras regenerativas creadas mediante ingeniería tisular. Por sus contribuciones como investigador al campo de la mecánica computacional de sólidos, ha recibido los premios Beit de Elsevier y Simó de la Sociedad Española de Mecánica e Ingeniería Computacional, el SEMNI, y en 2022 se incorporó al Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería, el CI2B, probablemente lo conocéis así, de aquí de la Universidad Politécnica, con una ayuda a María Zambrano, y ha recibido un proyecto, ha ganado un proyecto Starting Grant del RC, que es el CyberHeart. Marcos, yo te pediría que nos cuentes un poco el CyberHeart, destacando quizá las partes más disruptivas, lo que veas que es más disruptivo del propio proyecto y de tus investigaciones en este momento. Sí, pues el proyecto es CyberHeart y básicamente es Computationally and Experimentally Bioengineering the Next Generation of Growing Hearts. Pero bueno, para entender este proyecto, pues me gustaría así ponerlo un poco en perspectiva, porque si no parece un poco así muy futurista. Como has dicho, pues estuve en Yale trabajando, estuve allí 5 años. Y en los 2 últimos años, pues estuve colaborando en un proyecto que me pareció muy apasionante, y era un proyecto de ingeniería tisular. Entonces, la aplicación que tenía este proyecto es básicamente para niños y niñas recién nacidos que nacen con un defecto congénito del corazón. Entonces, básicamente ese es el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, y nacen sin ventrículo izquierdo, básicamente, o está mal formado. Entonces, digamos que solo tienen el ventrículo derecho. Y estos niños y niñas, si no se los opera en cuestión de años, pues no sobreviven. Entonces, actualmente la operación que se hace es que se reconstruye el corazón, digamos, externamente. De tal forma que, por ejemplo, la aorta que está conectada al ventrículo izquierdo, se desconecta del ventrículo izquierdo, que no tiene, y se conecta al ventrículo derecho. Hay otra serie de operaciones, en total son 3, y con ello pues, pueden sobrevivir, se multiplica la esperanza de vida por 20, 30 años, 40 años. Y estos injertos, lo que pasa es que cuando se opera, ¿no? Y se sustituyen, ¿cuál es el problema? Pues que el niño, la niña, pues sigue creciendo en tamaño, ¿no? Pero, sin embargo, estos injertos que son de plástico, pues no crecen, no se adaptan. Entonces hay que volverlos a operar con el consiguiente riesgo, ¿no? Entonces lo que se está investigando ahora mismo, y fue el proyecto en el que yo colaboré, son, en vez de hacer estos injertos de plástico, pues hacerlos de unos materiales especiales, unos polímeros, que se degradan con el tiempo, tienen la capacidad de degradarse con el tiempo, además contienen células, y al mismo tiempo que estos polímeros se van degradando con el tiempo, pues estas células van generando el nuevo tejido, ¿no? Que se llama el neotissue. Aún así, y esto es, en el proyecto con el que colaboré, bueno, se empieza con ensayos preclínicos con animales y demás, pero ahora hay un ensayo clínico en Estados Unidos ya con seres humanos, de verdad, ¿no? Con recién nacidos. Entonces me pareció muy apasionante poder colaborar en ese proyecto. ¿Cuál es el problema? Pues que estos niños y niñas, aún así, que se puede operar y demás, pues viven toda su vida con un solo ventrículo. Imaginaos, en vez de tener 2 ventrículos, ¿no? Pues solo con uno. Entonces están limitados en muchos aspectos de su vida. Entonces, bueno, ahora que ya entendéis este problema y que esto además es posible, eso es algo que es posible,
Por otro lado, hay otros grupos de investigación que están fabricando lo que es ya el ventrículo, en vez de fabricar lo que serían los tubos estos, ¿no? Pues ya fabricando mediante bioimpresión 3D y también otras técnicas de fabricación, lo que sería ya el ventrículo entero. Entonces, la idea sería sustituir, ya no reconstruir el corazón externamente, sino ser capaces de trasplantar, de primero fabricar, ¿no?, un ventrículo que sea bioartificial y poder trasplantar, digamos, ya el ventrículo entero o el corazón entero, de tal forma que se recuperaría, estos niños y niñas pues recuperarían un corazón más normal, aumentando así la esperanza de vida. ¿Qué pasa? Pues que esto es, claro, una cosa es hacer un tubo, ¿no?, que es una vena, una arteria, y otra cosa es construir un corazón. Imaginaros que es mucho más complejo, vamos, ese es de donde sale, es lo que bombea la sangre y tiene pues la parte eléctrica, que es la que excita a las células que se contraen, luego tiene la parte hemodinámica con las válvulas, sangre que entra, sangre que sale, entonces es un problema mucho más complejo. Entonces mi proyecto va en ese sentido, intentar avanzar en la creación de este corazón, o partes de corazón, en mi caso es ventrículo, bioartificial, con la idea de en un futuro, lejano, pero espero que no sea muy lejano, que se pueda trasplantar, ¿no? La verdad es que es apasionante. Muy interesante. Vamos a ver por la segunda persona que os voy a presentar. Es José María Cecilia. Es investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de la UPV. Recibió el grado de Ingeniería Informática en la Universidad de Murcia y el máster de Técnicas Computacionales en la Cranfield University. Y el grado de doctor en Informática también por la Universidad de Murcia. El doctor Cecilia ha desarrollado su investigación en la intersección entre la computación de altas prestaciones y la inteligencia artificial, desarrollando aplicaciones disruptivas en el campo de la bioinformática, la gestión y planificación de recursos hídricos y la agricultura. En los últimos años participa en el proyecto DH2020 FED Proactive Smart Lagoon, y a partir del cual han salido dos productos innovadores. El Innovation Radar del European Innovation Council los ha detectado y bueno, pues está en el proceso de crear, bueno, ya creada una spin-off de la UPV que se llama Sensing Tools, que está basada en resultados de ese proyecto. Chema, por favor, cuéntanos un poco más de Sensing Tools o de Smart Lagoon o de las cosas que estás haciendo últimamente. Pues muchas gracias, Ana, y sobre todo quiero agradecer públicamente la ayuda que ofrecéis a todos los investigadores en la UPV, porque es increíble tanto el departamento que diriges con Miguel y con Jessica, y que nos ha ayudado mucho a un poco formalizar todos esos proyectos que estamos desarrollando, ¿no? Yo voy a contar un poco el proyecto por el que surge un poco la investigación que estamos desarrollando y también esa idea de transferencia que un poco es lo que ha comentado Alison nos ha iluminado. Espero que el camino que se le escuche y que el camino que sigan las instituciones a nivel nacional sea el que está desarrollando la Reino Unido. Y el proyecto es Smart Lagoon. Lo que pretende ese proyecto es desarrollar un gemelo digital de las interacciones socioambientales, la parte socioeconómica y el impacto medioambiental que genera esa actividad socioeconómica en entornos principalmente en masas de agua, y en concreto lo estamos desarrollando, el piloto principal es el Mar Menor. La laguna del Mar Menor está cercana, además tenemos un escenario homólogo aquí en la Albufera, en donde pues, es un sistema altamente antropizado, donde la actividad socioeconómica ha causado pues, graves daños a nivel medioambiental. Esto se reflejó principalmente en 2019 y en 2021 con una gran mortandad de peces, más de 5 toneladas de peces que murieron en las orillas del Mar Menor. Era impresionante, y de aquí quiero hacer una llamada a la reflexión en este sentido, ver jugar a niños con peces muertos en las orillas en agosto de 2021, ¿no? Iba a poner unas imágenes, pero mejor me las ahorro, ¿no? Porque están disponibles a todos en Internet. Es un impacto medioambiental muy grave, en este caso fue muy notorio, y está producido principalmente por la actividad socioeconómica que hemos desarrollado, no ahora, que estamos desarrollando en este instante, sino que hemos desarrollado desde los años 80 en lo que sería la cuenca vertiente del Mar Menor, ¿no? Entonces, este proyecto de Smart Lagoon lo que pretendía es que las decisiones que se están tomando sobre la laguna a nivel legislativo, los policymakers, darles luz, ayudarles a tomar las mejores decisiones basados en datos, basados en la ciencia, ¿vale? No quiero entrar ni mucho menos temas políticos. Aquí en España, Alison,
el tema político es de las pocas cosas que no se puede hablar abiertamente. Se puede hablar de todo menos de política, pero bueno, es un tema altamente politizado, ¿no? Entonces, es muy complejo desarrollar ciencia en ese entorno. Entonces, nosotros nos hemos centrado en intentar hacerlo, ¿no? Y hemos intentado obtener datos, tanto de calidad de aguas, hemos desplegado la primera boya oceanográfica en el Mar Menor, que está enviando datos desde el 14 de octubre en alta resolución de distintos parámetros biogeoquímicos de la laguna, ¿no? Además, estamos también desarrollando una tecnología, hemos desarrollado ya, para medir los influentes de agua, el agua que entra a la laguna, a través de visión artificial, a través de las ramblas, que son las principales aportaciones de agua a la laguna, de agua dulce, ¿no? Las ramblas, concretamente tenemos varias, la Rambla de Albujón es una de las más públicas, pero hay varias, ¿no? Y ahí hemos desplegado una serie de cámaras que están midiendo en tiempo real y solo cuando pasa agua, evidentemente, que no es mucha parte del tiempo, medimos la cantidad de agua que entra, ¿no? Y a partir de esos datos también utilizamos temas de remote sensing, temas satelitales, para conseguir una granularidad espacial de la laguna. Pues intentamos aportar todos esos datos y crear lo que se llama un data lake, un lago de datos, en el cual, de alguna manera, siguiendo unos estándares, podamos alimentar modelos de Machine Learning, modelos de base física, para predecir cuál va a ser el comportamiento de la laguna y poder evaluar a nivel socioeconómico el impacto de ciertas medidas, filtros verdes, medidas que están en la actual ley del Mar Menor, bueno, para ver el impacto real que puede tener a nivel ecosistémico, ¿no? En ese sentido, también quiero destacar la implicación de los ciudadanos en este problema. Y esto es la parte arte o cultura que quiero destacar, ¿no? El año pasado, desde hace 2 años, todas las asociaciones que están detrás del Mar Menor firmaron lo que se llama la ILP, Iniciativa Legislativa Popular, más de 600.000 firmas que se consiguieron para dotar de entidad jurídica al Mar Menor. El primer ecosistema en Europa en tener entidad jurídica, ¿vale? Hay un homólogo, Tampa Bay, en Estados Unidos, que, bueno, se consiguió algo similar. No sabemos qué efectos puede tener la dotación de entidad jurídica, lo vamos a ver en los próximos días, pero el movimiento ciudadano es fundamental en este problema. Es un movimiento muy arraigado, es un movimiento que tiene un gran impacto y nosotros en el Mar Lagoon lo que queremos es introducir esa visión del ciudadano dentro del proceso de toma de decisiones y para ello hemos desarrollado Sensing Tools, que es una herramienta en la que digitaliza las opiniones de la gente en redes sociales para identificar cuáles son sus principales preocupaciones respecto a este problema medioambiental, pero, ojo, también la parte socioeconómica, ¿no? Entonces, con todos esos datos de distintas fuentes, los integramos para desarrollar modelos que tomen o ayuden a tomar las mejores decisiones. Me parece muy interesante porque además es una de las cosas que quizás se conoce menos, ¿no? La ciencia para la toma de decisiones, las decisiones basadas en ciencia, y me parece especialmente interesante, ¿no? Y en este ámbito tan sensible. Pues vamos a pasar a la siguiente persona, es Daniel Pérez, que es ingeniero de telecomunicaciones y doctor por la Politécnica de Valencia. Trabajó en los laboratorios de fotónica de ITEAM, del instituto de aquí de la universidad, en diseños y arquitecturas de circuitos integrados fotónicos que pueden reconfigurarse para realizar funcionalidades polivalentes. Estos trabajos le condujeron a un resultado que es el rendimiento de un chip con un rendimiento récord mundial, vigente desde 2017, es decir, que hago todavía, y la concesión de la prestigiosa beca Graduate Student Fellowships del IECubo de la Photonics Society y el premio extraordinario de tesis doctoral de la UPV en 2018. Su investigación se centra en la fotónica programable. En 2019-2020 trabajó como investigador en Xanadu Quantum Technologies, en el primer ordenador cuántico del mundo. Y en 2019 ganó una beca Juan de la Ciebra y su investigación se dio lugar a la cofundación de una spin-off de la UPV, Ipronix, Programable Photonics, y que fue galardonada por Nature Research como una de las mejores spin-off de alta tecnología en 2020. Y Daniel participa también en un proyecto de la EIC, el European Innovation Council, Transitions, que se llama Inspire,
Y bueno, me gustaría, Daniel, que nos contaras un poco esto de la fotónica programable y en particular las cosas más disruptivas y del proyecto que llevas en marcha. Sí, encantado. Gracias por la oportunidad también. A ver, ¿por dónde empezar? Básicamente, desde 2014 aproximadamente, en los laboratorios de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con el profesor José Campmany, empezamos a ver que esa disrupción de la fotónica integrada en general, que básicamente consiste en meter señales ópticas que a día de hoy llegan a vuestras casas a través de fibra óptica, como sabéis, pero en nuestro caso procesarlas mediante circuitos integrados. Es decir, la señal óptica entra a un semiconductor y es ahí donde realizamos los procesados. Eso es una tecnología que de por sí no es disruptiva, lleva más de 30, 40 años evolucionando, es la responsable de que a día de hoy el Internet exista, de que podamos mover los datos masivamente en centros de datos. Sin embargo, no ha pasado de ahí, ¿no? O sea, ha encontrado una barrera principal en salir más allá a otros mercados. El motivo principal, la fotónica integrada suele tener 3 barreras principales. Una son los costes. Cada vez que haces un diseño de circuitos fotónicos estamos hablando de medio millón de euros hasta unos cuantos millones de euros en desarrollarlo. Lleva una parte de diseño, de fabricación, de encapsulado, una electrónica de control asociada. Es un proceso bastante complejo, ¿no? Entonces, tienes esa barrera de costes, luego una barrera de tiempos de desarrollos. Al final, fabricar un circuito integrado en una foundry específica te puede tardar desde 5 meses hasta, en algunos casos, hemos tenido que esperar 18 meses para que llegara un chip. Te encuentras ya esa barrera de costes, la barrera de tiempos y luego la barrera de conocimiento, ¿no? O sea, acceder a esa tecnología, pues al final está limitada a gente que está haciendo doctorados en física, doctorados en telecomunicaciones, como el que tenemos aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, y tenemos esas 3 barreras principales que han hecho que sí, para aplicaciones masivas donde grandes compañías internacionales tienen recursos para invertir, sí que pueden apostar por ello y los resultados son extraordinarios, pero no llega más allá. Sin embargo, la literatura científica está llena de aplicaciones adicionales, ya sea apoyo a comunicaciones avanzadas 5G, 6G and beyond, en Industry 4.0, aplicaciones relacionadas con computación neuromórfica, donde se ve que las propiedades de la luz a nivel del procesado son fundamentales. Entonces, viendo esas barreras de entradas, lo que vimos desde la universidad fue: ¿y si encontramos un homólogo a los circuitos electrónicos programables? Como sabéis, la electrónica es a día de hoy lo que es, en gran parte por la evolución en los años 70, 80 que hubo con las Field Programmable Gate Arrays, que son dispositivos que se pueden programar mediante software y puedes reconfigurar una cierta arquitectura que puedes fabricar de forma masiva. Pues eso en fotónica no hay. Era todo circuitos de propósito específicos, es decir, el diseño específico, fabricación específica, encapsulado específico, todo súper específico, y tienes 3 barreras de entradas que no permiten que evolucione el sistema. Entonces, desde la universidad evolucionamos ese concepto, lo desarrollamos desde el principio, qué componentes hacen falta, qué capa circuital sería necesaria, qué arquitectura, qué capa de software extra, y en gran parte también esos apoyos de proyectos europeos, proyectos nacionales, que apuestan por la investigación disruptiva han sido fundamentales para, como decía, superar esas barreras de tiempos, tener personal para poder llevar los conceptos adelante, poder pagar esas rondas de financiación, hasta que en 2019 evolucionamos el concepto hasta tal punto que ya teníamos un prototipo funcional. Como decías, desde 2017 el prototipo inicial que hicimos sigue vigente como un récord en cuanto a escalabilidad y flexibilidad. Más que nada porque no hemos publicado el siguiente, que ya lo tenemos en marcha, que destroza el anterior. O sea, ya hemos llegado al siguiente nivel. Y como decía, junto con el profesor José Campmany, algunos compañeros más del centro y otros cofundadores que aportaban la parte más administrativa empresarial, fundamos la empresa Ipronics Programmable Photonics en 2019 y desde entonces, en un par de años y medio, ya tenemos unos 30 empleados. Estamos creciendo tanto a nivel de tecnología como a nivel de negocio, que esa es una parte también que merece mención aparte. A la hora de poner una tecnología disruptiva en el mercado, muchas veces tienes una tecnología increíble, pero no tienes un producto increíble, ¿no? Entonces,
Ahí también hemos contado con grandes expertos para justamente transferir esa tecnología al mercado. Es un camino que promete ser excitante. Ya hemos, de hecho, anunciamos hace muy poquito, hace escaso un mes aproximadamente, que hemos puesto el primer procesador fotónico programable de la historia del mundo en el mercado. Lo pusimos en diciembre del año pasado y ya en 2023 seguimos poniendo esas unidades en el mercado, con lo cual es todo un orgullo. Jolín, muy bien. Eso de hacer lo primero del mundo, la verdad es que está muy bien. Además, esa transición a lo que has dicho tú, es entre una tecnología fabulosa y un producto. Luego, si acaso, podemos hablar un poco del tema. Y bueno, finalmente tenemos a Núria Lloret, que es del Instituto de Diseño y Fabricación de la UPV, es doctora por la Universidad Politécnica. Empezó su carrera ya combinando los estudios de la universidad con cargos en diferentes empresas y después de acabar sus estudios obtuvo una beca en AIMPLAS y finalizó un máster de documentación científica en la Universidad de Barcelona. Y Núria tiene un espíritu empresarial, ya la veréis, que es muy dinámica. Fundó en el 97 la empresa Más Medios, dedicada a la comunicación digital, y a nivel internacional es socia fundadora de la empresa The Line in Between, y ha sido profesora visitante de la Universidad de Nueva York dentro del Centro Rey Juan Carlos I. Yo he mirado por ahí y se define a sí misma como especialista en realidad mixta, metaverso y sistemas colaborativos digitales, pero yo creo que es mucho más. Así que nos puedes contar un poco, Núria, cuáles son esas cosas disruptivas que llevas en la mano, o al menos algunas de ellas. Bueno, yo como soy mujer, voy a decir, soy catedrática, porque no está en el pero sí. Quiero decirlo porque con las mujeres y los hombres soy feminista, esto de entrada. Y me parece interesante por lo que nuestra ponente ha comentado de empresarias, investigadoras, etc. Esto es mi primer lanzamiento sobre la investigación y la disrupción, que faltamos mujeres visibles, investigando y enseñando la disrupción. Y bueno, en cuanto a la investigación, efectivamente, empecé muy pronto en un Instituto de Investigación de Plásticos y efectivamente empecé con todo lo que es tecnología. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues bueno, mi instituto lleva muchos años trabajando todo lo que es las cuestiones relativas a inteligencia artificial y la parte de inmersividad, utilizándola sobre todo para el desarrollo de gemelos digitales. Y hace 10 años, por el tema de la disrupción, yo estaba dirigiendo el máster de música de la Politécnica y me encontré con un compañero, Teleco, que también era músico. Y empezamos a trabajar Jorge Sastre, que el pobrecito hoy además está en el hospital, con lo cual espero que esté bien. Y empezamos a trabajar juntos en un sistema que se llamaba SoundCool para generar música de forma colaborativa. Empezamos a trabajar con ello, con tablet y con lo que es la parte, digamos, más de ordenadores más básicos. Empezamos a trabajar con ello y luego nos pasamos a la parte más de audiovisual. Trabajando sobre esto nos dimos cuenta que empezamos a trabajar con alumnos con discapacidades y empezamos a ver que había la utilización de la música y el audiovisual de forma colaborativa, generaba un tipo de actividad mental que mejoraba todo este tipo de, disfuncionalidades. A partir de ahí, yo, como estaba en el instituto y llevo la parte más de inmersividad, empezamos a trabajar con lo que era todo lo que es la experiencia de realidad aumentada y realidad virtual. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues bueno, ahora tenemos diferentes proyectos, alguno financiado por la AVI, gracias, necesitamos dinero, vaya por ahí. Los investigadores necesitamos mucho dinero, somos pobres, así que traer el dinero. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues estamos trabajando con diferentes hospitales y con neurocientíficos, trabajando con lo que es la parte de metaverso y realidad virtual sobre todo y mixta. Y lo que trabajamos hemos desarrollado espacios inmersivos en los cuales, por un lado, las personas con Alzheimer y demencia senil se ponen las gafas y empiezan a interactuar con espacios y simulaciones. Por detrás, nosotros desarrollamos sistemas de análisis de datos que están relacionados con los indicadores que los médicos y los neurocientíficos nos comentan y a partir de ahí nosotros con esos datos mejoramos las terapias. De este proyecto, que empezamos un poco desde ese punto de vista más de música y audiovisual, empezó a moverse sobre lo que son las terapias
Y hace 2 años, en el 2019, Takeda, que es una multinacional especializada en lo que es TDA, Asperger y todo lo que es el síndrome, digamos, de autismo, nos dio un premio por el desarrollo de un proyecto específico de inmersividad para estas dolencias. Y actualmente lo que trabajamos son dos áreas, que digamos que sería todo lo que es neurocognitivo. Por un lado trabajamos con lo que son las personas más mayores y por otro lado con la gente que tiene este tipo de dolencias. Y ¿cuál es nuestro trabajo? Trabajar con los equipos. Por eso el tema también de disruptividad depende mucho de la transversalidad de los equipos, que yo creo que en ciencia y en investigación es fundamental. Nosotros trabajamos con los terapeutas, con los neurólogos y diseñamos todo lo que son los espacios de inmersión para que estas diferentes, digamos, yo no quiero llamarlo pacientes, sino usuarios, porque creo que aprendemos mucho con ellos, cómo pueden mejorar y qué tipo de terapias les sirven. Y a mí lo que me gusta mucho decir es que, por ejemplo, con las asociaciones de enfermos de Alzheimer nos llaman porque dicen que hay una mejora, solo por utilizarlo, ya hay una mejora de relación entre ellos. Y con los chavales que tienen TDA, hemos conseguido que algunos de ellos, después de las terapias, que por supuesto las han dado los psiquiatras, los psicólogos y los neurólogos, que haya también algunos modelos de mejora conductual. Y estamos trabajando ahora con todo esto y ese es el proyecto que estamos llevando, entre otros, pero lo más interesante para nosotros. Muy interesante y además con esa vertiente social, ¿no? que yo creo que a lo mejor quizás lo que decía Daniel no lo vemos tanto, aunque en realidad lo utilizamos, luego acabaremos utilizándolo todos los días. Yo quería comentaros un poco, claro, esta mesa redonda se centra en la innovación disruptiva, ¿no? Que bueno, pues se puede entender como salirse un poco del tiesto, no hacer lo esperado, sino avanzar un poco en lo inesperado. Entonces, bueno, esto puede ser entendido o no entendido por determinadas personas y que me gustaría mucho saber vuestra opinión. No sé, por ejemplo, Marcos, esto, ¿cómo lo ves tú en el caso de tu ámbito, ¿no? Es decir, no seguir por, digamos, el camino trazado o lo que se supone que tendría que ser el avance, sino de repente buscar una vía nueva. ¿Realmente le ves, en términos de innovación, es decir, no solo por saber, ¿no? sino de luego solucionar los problemas como un problema tan importante como el que nos has comentado? ¿Cómo ves esto de la disrupción? ¿Lo ves importante? ¿Lo ves...? Sí, bueno, claro, es importante, lo veo muy importante. Además, el proyecto que yo tengo, que es del ERC, ¿no? Son proyectos que son de high risk, high gain. Es decir, tiene que estar clarísimo que tiene un riesgo alto. Ese riesgo, pues el proyecto puede fallar claramente, puede salir adelante. Pero lo bueno es eso, que si sale adelante, pues la ganancia que tiene, pues compensa todos los otros proyectos que igual no han salido, ¿no? Entonces, yo eso es la ventaja que le veo clara. Y esto además, bueno, he dicho antes ya que he estado en Estados Unidos, y la verdad que ir allí pues me abrió los ojos, porque allí es que se invierte mucho en muchos proyectos que son muy disruptivos. Entonces, muchos de ellos van a fracasar, seguro. Pero luego, por eso, con que salga uno, que salga bien, ya compensa por todo el resto y bueno, sí, compensa con creces, ¿no? La verdad es que esa filosofía, ¿no? Me recuerda también un poco a la generación de startups o de spin-offs, ¿no? Esa visión del mito de Estados Unidos bueno, vamos a invertir en muchas cosas, vamos a mover muchas cosas y es verdad que muchas fracasarán, pero el éxito de una compensa a lo mejor muchos fracasos y además con lo que se aprende con el fracaso también, ¿no? Claro, sí, que no solo el fracaso, bueno, sobre todo en investigación, pues, bueno, mi tutor allí decía que a research grant is not a contract, ¿no? No es que voy a hacer esto y como harías con una empresa, que lo contratas y sabes que esa empresa te lo va a hacer, ¿no? Pues en un proyecto de investigación tú dices, voy a hacer esto, seguramente, bueno, tú intentas hacerlo, pero aunque no lo hagas, siempre vas a sacar algo. Igual no es tan disruptivo como lo que habías propuesto, pero siempre va a salir algo, ¿no? Y luego otra ventaja que le veo es que si sale, ¿no? O si tiene éxito,
pues esta investigación disruptiva siempre abre las puertas a más investigación disruptiva. Por ejemplo, en mi caso, pues yo lo he orientado a esta aplicación, ¿no? O a este caso en concreto de niños y niñas con esta cardiomiopatía, pero imagínate que esto sale adelante. Pues bueno, esto va a tener muchas más aplicaciones, no solo aquí. O sea, esta investigación abre la puerta a otra investigación también disruptiva. Quizá te preguntaría, Daniel, porque claro, tú has empezado con la tesis doctoral de una cosa ya disruptiva, ¿no? Ya, claro, a mí me llama un poco la atención de los procesos de innovación disruptiva, es que pueden llenar casi toda una vida. Quiero decir, como empiezas muy arriba, pues puedes ir avanzando en ese proceso, y creo que puede ser especialmente interesante para la gente joven, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ves esto de la disrupción ya a nivel de tesis doctoral, ¿no? Sí, exacto. Cuando has comentado lo de la vida, casi que me ha dado un poco de vértigo. Porque justamente yo la aventura la empecé con el proyecto final de carrera, incluso. O sea, fue más adelante todavía, ¿no? Teníamos un concepto básico de un sistema programable que fuera un poquito más allá, simplemente que fuera un poco más reconfigurable, y del proyecto final de carrera pasamos a una tesis de máster, evolucionando el concepto, luego la tesis doctoral para aplicarlo a un sitio concreto, y fue a mitad del camino cuando se encendió esa chispa de decir, oye, esto puede ser todavía más universal de lo que habíamos pensado, ¿no? Lo que comentabas de la innovación disruptiva, llama innovación disruptiva. Entonces, yo en mi caso personal intenté compaginar eso también con algunas salidas para que no fuera una vida entera vinculada a la UPV, aunque estoy totalmente orgulloso de ello, pero para conocer más, ¿no? Ver otro tipo de enfoques y sobre todo para complementar. En este caso concreto no teníamos acceso a fabricaciones, entonces me moví a Reino Unido, Southampton, donde tenían una clean room, una sala de fabricación para poder materializar el concepto, ¿no? Y lo mismo, a la hora de formar la empresa, en España no teníamos una empresa, bueno, al margen de VLC Photonics, la spin-off aquí de la universidad que se dedica a hacer diseños de circuitos fotónicos, no había una empresa que hiciera productos basados en circuitos fotónicos integrados. Entonces, tomé la decisión de ir allí a Toronto, a Xanadu, a la empresa que hace el circuito fotónico cuántico, justamente para eso, para terminar de formarme, de ver cómo se mueve el ecosistema en ese sentido, ¿no? Entonces, al final es lo que comentabas, es desde el proyecto final de carrera, máster, luego la tesis doctoral, seguir evolucionando el concepto. Muy agradecido también a los proyectos nacionales, becas de tipo Juan de la Cierva, que te permiten también seguir apostando por esa investigación, por esa innovación, y también utilizando herramientas como los proyectos europeos al margen de los proyectos nacionales que teníamos en el grupo, luego una beca de tipo RC Advance que consiguió José Campani para seguir evolucionando todavía más el concepto. Una vez teníamos pedimos la Proof of Concept, que es otro instrumento de la Unión Europea para evolucionar partes de los resultados de la investigación en productos o spin-offs. Y luego, como comentabais también, el EIC, ¿no? El EIC sacó el programa Transition to Innovation para meterlo en un early stage, en una etapa anterior al Accelerator, y eso permite evolucionar el TRL, el Technology Readiness Level de la tecnología que tienes, ¿no? Entonces, sí, se ve toda esa transición, sí, ¿no? Desde el principio hasta... Bueno, que no ha sí, llegado al final, ¿no? Que estáis ahí sí, exacto. O sea, el todavía. siguiente paso natural debería ser el Accelerator, pero es cierto que una vez que fundamos la empresa en 2019 y ya tienes que empezar a ver cómo desligarte, ¿no? De ayudas que permitan seguir con esa disrupción tecnológica, ahí es cuando tienes que empezar a introducir el producto en el mercado, empezar a ser sostenible, claro, por ti mismo, y que esa I+D, por supuesto, tiene que venir apoyada por el Estado, por la Unión Europea, porque al final otros países van a estar haciéndolos libre, claro, también, sí. Y podríamos perder esa competitividad. En España, concretamente, en Valencia también, se hace investigación de altísima calidad, y que no sea por falta de financiación el hecho de que no podamos competir luego a posteriori. Claro, es muy importante. Y Chema, me gustaría
que nos comentaras, claro, yo creo que la disrupción puede venir desde muchos puntos de vista, desde una tecnología, desde una modelización, desde la inteligencia artificial. Me llamó mucho la atención esta vertiente tuya de la disrupción también desde el componente de la participación ciudadana, ¿no? Y la combinación en un modelo digital de la participación ciudadana, que es, digamos, todos nosotros, con otros datos de observación de la Tierra o de la boya, ¿no? ¿Cómo digieren esta información, digamos, los policy makers, los que tienen que tomar luego esa decisión? ¿Cómo lleváis eso? Eso sí que es disrupción. Eso es disrupción. Totalmente. La disrupción, primero habría que definirla, ¿no? Porque, bueno, yo entiendo disrupción como algo que resuelve un problema que no está resuelto en la sociedad o que genera algo que no se está generando. Lo que yo he visto aquí es atracción de empresas, eso es disrupción. Está cambiando el tejido socioeconómico de Valencia, eso para mí es disrupción. Entonces, concretamente en el Mar Lagoon estamos en un TRL 3.4, estamos en un TRL bajo, es un proyecto de una RIA, es un proyecto de investigación, donde el objetivo es pasar de ciencia a tecnología. Lo que ha dicho Daniel es fundamental. Falta un gap, ¿no? Que es de tecnología a producto. Eso también es de disrupción. Cómo llevar todas esas fases y demostrar, no solo en un laboratorio, en un testeo, sino que demostrar que realmente soluciona ese problema, eso es disrupción para mí, ¿no? Entonces, al final, cuando nos metemos en el laboratorio los investigadores, sí que veo que nos quedamos un poco entre las cuatro paredes y no salimos a buscar realmente lo que es la disrupción, que es el problema.